voy a grabar a partir de ahora. Súper. Entonces decimos que los order blocks son lugares donde las instituciones colocan sus órdenes límite, pero que no tienen el capital suficiente para poder distribuir el precio a un lugar que sea de rentabilidad para ellos. Entonces, ¿qué hacen las instituciones? Colocan estos órdenes límite y llaman la atención de más instituciones para que se sumen a este movimiento y vayan ingresando también a la distribución. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué son los order blocks y cómo encontrarlos. Como estamos haciendo trading intradía, a mí me gusta bastante la temporalidad de 15 minutos para poder operar. Creo que es una temporalidad bastante buena. Bien. O sea, 15 minutos para poder encontrar order blocks, ya que nos produzcan un buen movimiento. Entonces nos vamos a fijar en esta zona. Y vamos a denominar al order block como la última vela diferente. La última vela diferente antes de un movimiento fuerte. Es similar a lo de los imbalances, que un imbalance se produce también cuando hay una acumulación y un movimiento fuerte. Los order blocks son similares. Vemos que esta es la última vela antes del movimiento fuerte y vamos a borrar esto. Súper. Entonces, tenemos que aquí hay un proceso de acumulación, manipulación por debajo de estos lows, vuelve a acumular y termina distribuyendo. Entonces, antes del movimiento fuerte, vemos que esta vela nos indica el fin del ciclo de ventas para comenzar un ciclo de compra. Y esta sería la vela donde inician finalmente las instituciones a comprar. Esta es la huella que dejan. Esta vela diferente nos va a servir a nosotros para poder identificar estos puntos donde las instituciones están entrando al mercado. Vamos a extender esta zona, la vamos a marcar con un cuadro. Vamos a poner de color naranja. Un poquito más el color. Bien, entonces tenemos esta zona. Se debería denominar nuestra zona de order block y esto sería nuestra área de interés. Toda esta zona naranja sería nuestra área de interés. Entonces, bien, vamos a ver cómo se mueve el precio. Empieza a distribuir por A, haciendo highs. Vuelve a nuestra zona del order block, acumula órdenes y empieza nuevamente a distribuir hacia arriba. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Por encima de estos highs y estos highs, que son los más importantes. Entonces nosotros podríamos poner nuestra orden de compra en esta zona, podría ser un buy limit también, copiando a las instituciones, o sea, si las instituciones dejan una orden de compra pendiente acá, si quiere volver a activar en el tiempo para seguir distribuyendo, nosotros inteligentemente podemos hacer lo mismo que ellas. Y vamos a buscar un beneficio por sobre estos highs, y con un stop loss por debajo de este order block, un poquito por debajo. Entonces vemos que tenemos este trade. Estamos dentro del mercado y vamos a ver cómo comienza a distribuirse el precio. Bien. Testea una vez el order block, 2 veces y 3 veces, y para seguir distribuyendo por encima de estos highs. Entonces, esto podría haber sido nuestro primer take profit. Habríamos tenido una operación de un ratio de riesgo-beneficio 4, 1 a 5, pongámosle ya. A mí me gustan las operaciones de 1 a 5, con un stop loss cortito, pero siempre por debajo de esta order block, porque el precio puede volver incluso a la mitad. Generalmente vuelve a la mitad de la order block. Lo voy a mostrar acá con esta herramienta.
Esta herramienta es el cuadro de Gantt, por si acaso. Lo ponemos al final del order block y vemos que justo llega al nivel del medio, al mínimo activador. Que este sería finalmente un punto ciego. Un punto ciego donde las instituciones ponen las órdenes límite para mover el precio hasta la zona acordada de negociación. Y lo que estábamos comentando ayer era que las zonas de negociación, o sea, los finales de la distribución, se hacen por encima de highs, o altos, máximos de precio, como ustedes quieren llamarlo. A mí me gusta decirles highs, o por debajo de lows, o mínimos, para terminar contrato. Entonces, bien, vemos que las instituciones abrieron órdenes acá, se distribuye el precio por arriba, se cierran los contratos finalmente porque ya se llegó a un acuerdo de negociación. Y el precio, fíjense, deja esto muy bonito que podría ser un soporte y podría ser un próximo objetivo para nosotros. Vamos a ver qué sigue siendo el precio. Así que vuelve incluso también a esta zona de imbalance. Bien. No llegó el precio, no volvió más a esta zona. Podría ser un próximo objetivo para los... Bien, aquí sí. Bien, esta zona de liquidez, que podría ser un soporte, es un objetivo para las instituciones que finalmente entran al mercado acá, distribuyen por acá arriba los precios y aquí empieza el ciclo de venta. ¿Y cuáles son los objetivos? Los mínimos importantes. Aquí están estos mínimos y están estos mínimos. El precio distribuye por debajo de ellos. Entonces, voy a borrar esto. Quiero que me comenten ahí en el chat si es que hasta el momento van entendiendo este concepto de order blocks, para seguir buscando más ejemplos. Bien. Súper, genial, genial. Vamos a seguir buscando entonces más ejemplos de order blocks para que les vaya quedando más claro este concepto. Bien. Vamos a ver aquí en la gráfica dónde podemos encontrar más ejemplos de order blocks. Bien. Aquí tenemos unos ejemplos. Vemos que termina la distribución y empieza un proceso de acumulación. Manipula por encima de estos highs y empieza a distribuir hacia abajo. Acumula un poco más y distribuye finalmente por debajo de estos mínimos, que eran los más importantes. Distribuye por acá, sube y vuelve a hacer un movimiento fuerte. Y fíjense en esta vela. Ese va a ser nuestro order block en 15 minutos. Entonces vemos que el precio vuelve a la zona del order block. Incluso podríamos decir que nuevamente vuelve a la mitad. Y empieza a distribuir. Aquí ya tenemos un mínimo importante, un mínimo que se repite varias veces. Entonces tenemos un posible objetivo acá. Si nosotros hubiésemos visto este order block operando en el mercado, hubiésemos podido dejar una orden límite en la mitad, un stop loss por encima
del último high y un take profit por acá por debajo. Nuevamente tenemos una operación más de precisión, podríamos decir, podríamos ir por debajo de estos mínimos, un poquito por debajo. Ya tenemos aquí una operación con un ratio riesgo-beneficio de 1,43 y se da. O sea, súper rápido la operación, vuelve a esta zona, acumula, llena el imbalance, que esto también podría ser un imbalance, se llena ese vacío, toca el order block y distribuye por debajo de estos lows. Y bueno, podríamos haber dejado correr un poco más la ganancia y habríamos tenido una operación de 7.1, de 7.5, perdón. Lo que es bastante bueno, si es que nuestra gestión de riesgo por operación es moderada, y a qué me refiero con moderada es que sea menos de un 1% por operación. Eso, bueno, el tema de las operaciones, el lotaje por operaciones lo voy a explicar más adelante. Quiero que nos sigamos fijando acá. Nuevamente tenemos un imbalance, una acumulación y una distribución fuerte por debajo de estos mínimos y deja este order block. Nos deja este order block también. Entonces vamos a ver, sigamos viendo qué sucede. Precio, va muy rápido. Ahí sí. Llega a la zona del order block, llega un poquito más, casi al inicio. Y tenemos este objetivo, este low. Y vemos que va a ser el precio. Bien. Es una operación un poco más larga. Ya. Han pasado bastantes, en este caso, horas desde que tomamos la entrada. Si nosotros lo podríamos haber tomado acá. Aquí también deja un order block pequeño. Entonces podríamos extender un poco más este área de interés hasta acá. ¿Por qué? Porque no, el precio no distribuye por debajo de este mínimo. Entonces, si vuelve a esta zona, vuelve acá, podremos entrar de nuevo a la operación. Y ahora sí distribuye por debajo de este low. Y podríamos decir que el contrato ya estaría satisfecho. Entonces, bien. Supongamos que entramos acá en la mitad, con un stop loss por acá por arriba. Y un take profit por debajo de este low. Y también teníamos esta entrada que podría haber seguido corriendo, según la acción de precio. Pero si estamos operando intradía, esto hubiese sido la entrada de la sesión, pum, se gana y listo, estamos con el día hecho. Veamos qué sigue siendo la acción de precio. Vuelve a la zona, rellena el imbalance. Y también se produce otro imbalance que se llena. Y bien. Hemos encontrado hasta el momento 3 order blocks. Bien. Dentro de un mismo par. Esto estamos analizando en este momento el Dogecoin, pero estos order blocks, este concepto lo pueden encontrar en varias partes. Esto no es un order block, o no se considera como order block, porque las siguientes velas tocan esta zona. Se fijan cuando un order block se confirma, cuando se hace un movimiento fuerte que supera estos highs. Entonces, hasta el momento no se confirma que esto fuese un order block. Bien. Sí. Al momento de que vayan buscando estos order blocks, créanme que al principio puede que sea un poco complejo,
pero con el tiempo lo van a ir dominando. Entonces, bien. Como un poco con respecto a la información teórica que debe ir sí o sí en sus cuadernos. Debido a que el movimiento fuerte que se hace justamente después de un order block es un movimiento de desbalance también, el precio debe volver a llenar esa zona. Y al llegar a ese desbalance, se vuelven a activar esas órdenes y se sigue distribuyendo el precio hacia abajo. Aquí veamos, tenemos otro ejemplo de order block en esta zona. Aquí tenemos un proceso de venía acumulando el mercado hacia abajo, luego hace un movimiento fuerte, esto es un movimiento fuerte, nuestra última vela diferente es esta. Entonces si extendemos esta zona, el precio pasa por encima del order block, solamente por un poquito, pero no quiere decir que esté inválido, sino que a veces lo hace porque el precio está justamente distribuyendo por encima de estos highs y por encima de este. Entonces, no es que el order block esté inválido y nosotros, bueno, justamente podríamos haber tenido una entrada aquí. No porque lo toque una vez significa que se tiene que ir de nuevo para abajo. Muchas veces lo va a volver a tocar, como aquí en este caso. Lo tocó varias veces y cada vez que lo tocaba generaba un movimiento fuerte hacia abajo, un movimiento de rechazo. Si se fijan. Entonces aquí también podríamos haber tenido otra entrada. Y esto estaba ocurriendo justamente en la sesión de Nueva York, a las 8 de la mañana. Entonces si no hubiésemos despertado, no sé, a operar, un poquito antes de las 8 viendo el mercado, podríamos haber visto esta gran distribución por debajo de estos mínimos. Supongamos que ya nos estamos levantando recién y estamos viendo, ya saben que son las 7 de la mañana y empieza a ver el mercado. Tenemos este área de interés que ha sido las veces que la ha tocado, la ha rechazado súper fuerte. Entonces podríamos tener una entrada dentro de esta zona. Bien. Y si es que estuviésemos equivocados en el análisis, lo bueno es que nuestro stop loss es corto, lo que significa que si estábamos equivocados salimos rápidamente del mercado. Porque esto también podría tomarse como una resistencia, máximos similares o equal highs o máximos del mismo tamaño. Y el precio tiende a distribuir por encima de máximos. Entonces, pues, hay que tener ojo aquí igual en esta situación. Pero veamos. Vemos que el precio llega a nuestra zona de entrada, a nuestra área de interés. Nuestro punto de entrada podría haber estado acá en realidad, al inicio del order block. Y bueno, ya estamos dentro del trade y el precio sigue distribuyendo por debajo. Incluso podemos tener este mínimo. Y fíjense lo que pasa. Si nosotros hubiésemos tomado ese trade, podríamos haber ido con mucho beneficio. Miren, fíjense hasta dónde llegó el precio. A llenar, a tocar seguramente un order block del pasado. Vamos a marcar esta zona para mostrarles el ejemplo. Lo más probable es que este precio haya llegado a un order block realizado en el pasado. Vamos a verlo en una hora. Quiero ver
qué ocurre dentro de esta zona, dentro de este mínimo. En 15 minutos. Bien, llegamos a la zona. ¿Qué es lo que tenemos acá? Justamente un order block en temporalidad de 15 minutos. Vamos a marcar acá. Desde el inicio del order block hasta el final. Vamos a marcar así. Quiero que se fijen qué tan preciso es esto. Eso sube, sube. Y al tiempo después vuelve justamente a la zona del order block. Y de hecho ya está. A ver. ¿Qué es lo que hace el precio después? Lo toca, el order block distribuye por encima de los highs y ya está listo el contrato. Eso podría haber sido una entrada. Siempre, siempre el take profit debe estar por encimita de los highs. Supongamos que nosotros entramos acá, nuestro stop loss por debajo del order block y nuestro take profit por aquí encima. Teníamos esta entrada. Un ratio riesgo-beneficio 1 a 6. 1.6. No es tan atractivo, pero es una operación que se gana igual, de todas maneras. Siempre y cuando hayamos visto el order block y hayamos entrado en este momento. Distribuye por encima de estos highs. Y continúa el precio hacia abajo. Bien. Quiero mostrarles un ejemplo de un order block que tomé ayer en un trade. Siendo acá. Este trade lo tomé ayer a las 1 de la mañana, 1 en punto. ¿Por qué esta hora? Porque es cuando empieza la sesión de Londres a distribuir. Entonces, vi que estaba este order block de acá en 10 minutos. Estaba analizándolo en 10 minutos. Lo voy a mostrar. Me gusta esa temporalidad. Aquí está mi order block. La última vez la diferencia es de un movimiento fuerte. Lo toca, distribuye por encima de los highs. Toca este order block, que también es un order block más pequeño, y sigue distribuyendo por arriba. Vuelve a esta zona y distribuye por encima de estos highs. Bien. Pues, mi entrada finalmente, yo estaba esperando que el precio distribuyera más acá arriba, pero finalmente la cerré acá. Viendo la acción de precio, vi que comenzó a hacer un proceso de acumulación y la manipulación ya me indicaba que quería irse hacia abajo y cerré la orden. Lo mismo, si ustedes están con un trade abierto y ven que pasa un high, pueden cerrar parciales y pueden mover su stop loss por aquí encima. Cuando supera un high, pueden mover su stop loss por aquí encima para que el precio siga distribuyendo por lo siguiente. Y si es que no, sigue distribuyendo, pum, sale de la operación. Si se fijan, se devolvió, incluso hubiese tocado nuestro stop loss si no hubiésemos estado atentos y hubiésemos cerrado en pérdida. Pero por lo mismo, si estamos analizando dentro de una sesión de mercado y vemos que el precio va haciendo estos movimientos, podemos cerrar la operación acá.
Idealmente es que cada vez que supera un máximo, subamos nuestro stop loss para ir asegurando ganancias. ¿Dónde llega el precio acá? Quedan 10 minutos. ¿Dónde llega el precio acá? Bien. Esta podría haber sido nuestra estrategia de imbalance, utilizando la estrategia de imbalance. Desde este punto al punto más alto, vemos que ofrece un descuento y sube para seguir distribuyendo por encima estos máximos que se hicieron acá y falta este como objetivo. Y posiblemente sea el objetivo para el día de hoy, en la sesión de Londres. Hasta el momento de todo lo que hemos hablado en la sesión, ¿les va quedando alguna duda, alguna consulta sobre cómo identificar los order blocks? Bien. Miren, les voy a dar unos tips, unas reglas súper importantes para que puedan identificar los order blocks. Bien. Siempre va a haber un order block, o la mayoría de las veces va a haber un order block, después de un proceso de acumulación donde ocurre el desbalance. Entonces lo que nosotros podríamos estar buscando primero son los desbalances. Bien. Dentro de los desbalances o imbalances, como ustedes los conozcan, de las dos formas está bien, ustedes tienen que encontrar justamente la última vela diferente. Antes de la distribución. Que la distribución sería el movimiento fuerte. ¿Bien? Súper. Estos son unos tips que les van a servir para poder encontrar los order blocks. Y también quiero hablarles de unos errores muy comunes que también ocurren justamente cuando estamos utilizando los order blocks. Primero que todo, no son soportes y resistencias. Tampoco son objetivos de take profit. ¿Ya? Mi objetivo de un order block, si yo entro en un otro order block, no puede estar mi objetivo en otro order block, o mi take profit en otro order block. Puede utilizarse sí como una posible dirección, pero eso lo voy a hablar mañana, de los mejores order blocks y cómo utilizarlo en diferentes temporalidades. Pero más o menos para ir terminando, un error común también es justamente, vamos a ir a una temporalidad de 4 horas y vamos a buscar un order block. Bien, ¿qué tenemos acá? Temporalidad de 4 horas, buscamos un desbalance, aquí hay una acumulación, ahí hay un order block, vuelve, acumula, movimiento fuerte, vuelve al order block, acumula, movimiento fuerte, acumula, movimiento fuerte, distribuye por encima de estos highs, vuelve, o sea, terminan los contratos, se cierran órdenes y eso significa que se comienza el proceso de ventas, empieza a bajar el precio. Se ofrece un descuento a la zona de imbalance y el precio vuelve acá. El precio llega a distribuir por debajo de estos lows. Y justamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Un gran y gordo order block dentro de esta zona. Pero estamos en temporalidad de 4 horas.
Entonces, fíjense cuánto tiempo estuvo acá la entrada antes de poder despegar. Vamos a ir. En 15 minutos, si nosotros estamos operando en 15 minutos. ¿Mm? Ah, ya. Súper, súper. No, no, creo que temporalidad de 4 horas hace perfecta conjugación con la temporalidad de 15 minutos. Pero la temporalidad es más grande. Si no, por ejemplo, temporalidad más grande ya tiene que ver con un proceso de un día o 2 días. Vamos a buscar un ejemplo donde ocurran estas situaciones de orden block. No lo vamos a ver en cripto, se lo voy a mostrar en un par de divisas para que busquemos ese order block. ¿Dónde llega esta vez? Bien, aquí tenemos un order block. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron encontrar? Aquí está. Supongamos que esto no había pasado. ¿A qué me refiero con no usar? Entonces, un tercer error es utilizar order blocks en temporalidades grandes para operarlos en temporalidades pequeñas. Vamos a ver este order block. Y lo vamos a ir a ver a 15 minutos. Entonces, para empezar, si nosotros lo estamos viendo en 15 minutos, ya nuestra zona es mucho más grande y no perdemos precisión al estar operando un order block de temporalidad diaria en 15 minutos. Entonces supongamos que vimos este order block que se hizo el día 31 de agosto. Ya estamos en septiembre. Ya sigue pasando el tiempo y el precio aún no llega a esta zona. Sigue pasando el tiempo y aún no llega. Entonces, ese también puede ser un error, estar esperando order blocks en temporalidades grandes y estar operando en pequeñas temporalidades en 15 minutos. Si nuestro estilo es day trading, estamos buscando operaciones en el día. Y lo mejor es el poder encontrar order blocks en temporalidad de 4 horas o en temporalidad de 1 hora y después ver confluencias en temporalidad de 15 minutos. Fíjense, después de todo ese tiempo, volvemos a este order block, pero el precio aún no distribuye por debajo del último mínimo. Y para que se hubiese cumplido nuestro ratio riesgo-beneficio, nosotros hubiésemos tenido que entrar acá con un stop loss por encima del order block de 90 pips, ya es gigante, y hubiésemos tenido que estar buscando una operación de ratio riesgo-beneficio para que se cumpla el 1.3 ni siquiera con 200 pips se cumple el 1.3, ahí hay un 1.2. Y miren todo el tiempo que ocurre, con más de 8 días, una semana, para poder recién ver el resultado. Y si se fijan, nuestra operación aún está cerca del punto de entrada. Bien, ahí recién hubiésemos podido ver un movimiento. Pero pasaron ¿cuánto? 2 semanas
para que se cumpliera nuestro ratio riesgo-beneficio. Entonces, eso es un error también. Y lo otro es que